¿Por dónde empezamos a abordar de esta eliminación de Universidad? ¿Quién es el mayor responsable, dirías, de Siria? Es una combinación. En la tarde fui un poquito crítica diciendo que era Efraín Juárez, pero también muchos de los errores que ha tenido el entrenador van en consecuencia de lo que le han permitido en la directiva. Sí. No sé si una combinación de que le dan todo ese tiempo para que él haga un proceso, pero a la vez es como si nos imaginemos esta conversación en la oficina de Pumas y lo ves a Efraín Juárez declarando siempre muy a la ofensiva, como muy enojado, poniendo él su estilo, que no lo conocíamos de Efraín Juárez así, pero él quiere imponer su estilo. Imaginémonos eso en la directiva, decir, es que cada vez que abres la conversación, te pones tú solito contra la pared. Entonces, para atrás, y es un cúmulo de acciones que no le benefician para nada a Efraín. Entonces, yo digo que la responsabilidad es compartida. Es compartida. Yo también creo que está por muchos lados, Ricardo, porque podemos hoy hacer el recuento de una mala planeación de refuerzos que llegaron tarde, de una plantilla corta, de la cantera que está seca, el caso Ramsey, que me parece es muy importante. Lesiones, tarjetas rojas, tema de disciplina y, desde luego, el juego de la eliminación, al que Pumas llegó en los huesos, llegó muy debilitado y terminó sin competir ante Pachuca. Buenas noches a todos. Lo de ayer yo creo que era previsible por cómo llegaba y encaraba la eliminatoria Pumas. Las bajas, la suspensión de Carrasquilla, la falta de un 9, trató de buscarle Efraín con todo y todo el partido. Yo creo que es muy superior Pachuca en el partido. Sí creo que hay un par de jugadas que de alguna manera podrían condicionar algo, ¿no? El probable penal del primer tiempo, para mí, con elementos para señalarse. La roja, que me parece bastante clara, Cádiz, con 15 minutos por jugar con el partido, con diferencia de un par de goles. No sé si le hubiera permitido a Pumas algo más. Insisto, la superioridad de Pachuca con todo y todo es inobjetable. Lo más visible es Efraín. Creo que al que señalamos todos es Efraín, porque parece ser públicamente el gran responsable de todo eso. Me parece que es una decepción en términos generales por la expectativa que había levantado en casi todos nosotros. Se queda corto, prometió una cosa que nunca pudo cumplir. Esa declaración a mí es de las que más me marca en esta batería de sonidos que escuchábamos cuando se animó a decir en algún momento del torneo, mi equipo juega bien siempre. Nunca entendí cuándo, a qué momento se refería. Se enojaba cuando se lo criticaban. Nunca fue el equipo propositivo que él intentó vender, jamás. Fue mucho más pragmático. Un equipo muy cerrado, muy ordenado, que tampoco corría demasiados riesgos. Y después sí una directiva que arrastra problemas. El de la disciplina lo arrastra hace mucho Pumas. Sí. Aquellos Pumas de Rafa Puente, por ejemplo, y mira que ya llovió desde Rafa Puente, no terminaban un partido con 11 futbolistas. Y eso le volvió a pasar ahora muchas veces. Sí. Yo coincido en esa parte de que el entrenador tiene una parte de responsabilidad, porque este equipo sí tenía para jugar mejor. Yo creo que no sí. mucho mejor, pero sí tenía para jugar Para mí tenía mejor. un 11 muy competitivo. Después se quedaba muy corto si le tenía que meter mano. no, pero no el había 11 de arranque de revulsivos. Pumas no era malo, ¿eh? Sí, estoy de no es acuerdo. malo. Tenía para jugar mejor y me cuesta trabajo, por ejemplo, el partido contra Toluca, ahí tuvo buenos momentos. En el juego contra Tigres le recuerdo buenos momentos. Primer tiempo contra Rayados de Monterrey, pero no fue una constante. Contra América también, ¿no recuerdas? Un poquito destellos, un poco también. Pero Cortos y América los ahí terminan sí batiendo Sí, dramáticamente. sí, sin duda, pero Y no sí, fue- una racha de ese día 7 sin ganar. Ese día Keylor saca 3 o 4 pelotas y no Así es. América le mete 5, ¿no? Son muy contados los momentos en que Universidad tuvo un encuentro con algún fútbol que podamos enmarcar. El de Toluca, ¿no? Sobre todo. Yo creo que ese fue de los Sí. importantes contra Tigres, ya te decía. El primer tiempo de Monterrey, creo que en buena medida porque Monterrey se desdibuja. Me acuerdo Sí. que manda a Héctor Moreno de medio de contención y traían un desorden atrás que Pumas lo pudo capitalizar. Dionisio, ¿por dónde empezamos? Estaba buscando por acá una Dime, yo te ayudo. frase que no la pude encontrar, le había hecho un screenshot, pero bueno. Pero decía más o menos así, es de una novela, ¿no? De un libro. Ah, caray. Viernes ¿Qué filosófico. estás leyendo, Dionisio? Dice, quien se cree y lee sus mentiras, no acepta ninguna verdad. Y ese es el caso de Efraín. Ya decías tú que el tema, mi equipo está jugando muy bien, cuando quieran les explico, no, no busquemos donde no es, sus preguntas háganlas, formúlenlas mejor, X y Y. Quieren ver el vaso medio lleno, Sí, medio vacío. Cuando el vaso está a la mitad. No es ni medio lleno ni medio vacío. Cuando eres realista está a la mitad. Claro. No lo dices medio lleno, medio vacío. Entonces, aplica perfectamente para Efraín. Y entonces, cuando tú dices por dónde empezamos, primero por ser autocríticos. Y si no tienes autocrítica, entonces no vas a poder mejorar. Porque si piensas que todo está bien, aunque los hechos digan otra cosa,
los resultados digan otra cosa, las estadísticas digan otra cosa, pues entonces dices, no hay nada que mejorar, todo está bien. Entonces, empezar con la autocrítica. Cuando tú me hablas de quiénes son los responsables o culpables, sí, todos tienen su responsabilidad. Pero ya cuando ves el discurso que maneja Efraín, yo le ataño más a Efraín la Sí, responsabilidad. bueno, él es finalmente el responsable deportivo, pero puede decir una cosa que dijo muchas en rueda de prensa, pero a la hora de implementar cosas, de hacer los planes para la siguiente temporada, debe saber que hay un montón de cosas que no se hicieron bien. Pues espero, porque si no, no va a aceptar ninguna verdad. Si él piensa que todo lo que dice es Pero cierto. ¿quién es el líder? O sea, es decir, ¿quién toma la última decisión? Él va y presenta un plan de metodología y la directiva le dice, ok, confiamos en ti, lo que tú nos digas de acuerdo a los refuerzos en tu pensamiento y dejemos a un lado que si son buenos o malos. Sí. O sea, él pone nombres, él pone una idea, un estilo de juego, es decir, una identidad de juego que necesita Pumas a través de él y la directiva es quien le dice, ok, va 100% o es al revés. Él propone algo, pero hay alguien que haga un filtro y diga, ¿sabes qué? Sí, pero no está dentro de los lineamientos, sí, pero nos va a costar tanto. Entiendo Yo que creo esa es sí la influyó. dinámica. Yo creo que le influye mucho. O sea, vaya, él conocía a Angulo y lo terminan trayendo. Él empuja lo de Ramsey cuando había evidencias más que claras, basados en el desempeño que había tenido las últimas 2 campañas, de que era un jugador propenso a lesionarse, al borde del retiro, que ya inclusive había dado un paso al costado y empezaba a dirigir en una división inferior en el fútbol de Inglaterra. Entonces las evidencias estaban ahí. Y llega porque Efraín sugiere y empuja el tema Ramsey. Ayer Entonces, es sí creo que tiene mucho que ver. Ayer no se puede referir a él ni por su nombre, No, ¿no? es como Ayer un dice amigo galés. el amigo galés que se nos fue cuando él vendió a Ramsey como la contratación bomba del torneo. Exacto. Entonces, Él tiene que asumir una responsabilidad ahí, o sea, Claro. tú sí tienes que llegar, en algún momento tienes que reconocer, oigan, yo me equivoqué en esto, nos quedamos cortos, tendremos que analizar mucho, platicar con el plantel, con la directiva, ver qué nos falló, por qué no cumplimos los objetivos que nos habíamos trazado. Eso no se lo hemos escuchado a Efraín y hasta ahora no ha salido nadie en Pumas que parezca o insinúe al menos que le va a pedir explicaciones al técnico. Que me parece que eso es delicadísimo. Que no haya habido hasta ahora nadie en Pumas que diga, oigan, vamos a llamar a cuentas, nos vamos a sentar, vamos a analizar, vamos a continuar con Efraín porque creemos que es lo correcto, porque queremos un tipo de casa, por la razón que ellos quieran, tienen todo el derecho del mundo de hacerlo, pero sí tendrían que salir alguien a decir, oigan, tenemos que... Y nadie aparece a asumir pero no lo van a hacer. responsabilidades de un fracaso que es rotundo. Tú sabes que no lo van a hacer. En ninguna institución te van a decir con esto de las frases que los trapitos se lavan en casa. No tienen por qué dar a ¿Esa en qué entender. novela está? Sí. Porque Pues yo en ni alguna esa novela de Prime, no sé. ¿En qué club de lectura estás, seguramente. Dionisio? ¿En cuál te inscribiste? Sábado por la noche, después de Picante. No, por la noche es ¿Cómo? muy Espérame, tarde. espérame. Es medianoche, eso es tardísimo. Oye, no, pues, pero lo que dice Ricardo y lo que dice, continuando con las frases, por ejemplo, yo si fuera directiva de Pumas, estaría molesto con él. ¿Por qué? Porque tú en una conferencia de prensa, bueno, me está siguiendo el Celtic, como diciendo, pues si quieren me voy, allá me están necesitando, allá me están tentando. Entonces, a ver, yo estaría molesto porque digo, si tú estás pensando en otras posibilidades de trabajo, entonces quiere decir que no estás comprometido tanto como yo pensaba que pudieras estar comprometido. Si estuviera yo muy molesto, chao papá, y me busco otro técnico. Un tema que- Pero cuando se me pase esa molestia, entonces digo, ok, ven para acá, pero las cosas tienen que ser de esta manera. Sí, y otra cosa que me parece delicada, también para analizar otros elementos, porque sí creo que los hay, desde el tema de planeación, eso me parece muy delicado y se veía venir. Hablaba mucho de garra Puma y yo lo que vi fue indisciplina, garra malentendida, rebasando una línea que iba hacia la bravuconería en muchos casos, ¿no? Y que termina eso también impactando por no tener el plantel completo, por algo de lo que dice también en esta rueda de prensa final, era tapar un hoyo y descubrir otro, sí, porque la plantilla estaba mal diseñada, efectivamente. Yo te Y sí, pregunto ahí si- creo que la directiva tiene mucha responsabilidad. Yo me pregunto, ¿qué hicieron en el verano? ¿Qué hicieron en el verano? Cada refuerzo llegaba al cuarto para las 12 y con esos últimos movimientos les queda una plaza de extranjero disponible que jamás utilizan y necesitando un delantero que al final les termina impactando. Tú hablas de garra. En el partido de ayer no hubo actitud, corazón ni garra. No, Y para entonces nada. yo lo llevo No, también pero al sí era un tema constantemente Por traído eso, a cuenta, ¿no? Yo también entonces traigo a colación cuando él se refirió, no con esa palabra, pero ¿sabes qué? Vamos a sudar sangre. Tú no puedes sudar sangre
Cuando Dijo otra frase que también por fue eso, célebre, sí. Claro, tú no puedes sudar sangre cuando traes atole en las venas. Y ayer Pumas traía atole en las venas. Bueno, pero ¿sabes de qué algo sí fue constante Pumas? ¿De qué? Del puesto número 10. Todo el torneo estuvo en el número 10. Había una gráfica aquí que veíamos que levantó un poquito 14, al sexto 10, y luego cayó hasta el 13. 13, 14 y Tuvo luego bajón, regresó sí, al 10. sí. Bueno, en el promedio... Regresa al 10 producto de las últimas 2 victorias. Bueno, pero en el promedio esa es la constancia de lo que vino a implementar, bien o mal, al límite con esa interpretación de lo de garra de Puma. Bueno, pero al final está dando la estabilidad a través de esa constancia en la posición 10. Y tú pedías que le ganara a Pachuca, No. era su posición 10 y punto. No, te voy a decir por qué no. Porque el torneo pasado entró en la posición 10 y no estaba Keylor, y no estaba Angulo, y no estaba Vite, y no estaba ¿Y cómo entró? ¿Quién? Bueno, Macías. Macías, Se Masuaje. les fueron 10 del torneo pasado al Claro. actual y llegaron solamente 6. Bueno, está bien. Ahí también te hablo de diseño de plantilla, una plantilla También, muy corta. bueno, pero al final de cuentas, refuerzos que él quería. Y la no eran cantera- los que estaban. No, está bien. Sí, pero ¿cómo entró? sí, Recordemos ese partido contra Juárez, la tolbonera ese que estuvo allá en la frontera, también Penales. dio muchas dudas. O sea, Son penales. fue exactamente lo mismo. En el tiempo que lleva dirigiendo y teniendo esa metodología, ha sido constante. Le ha dado estabilidad para el puesto 10. ¿Qué es esperar para lo próximo? Si confían en Efraín Juárez, que se quede en el 10º, porque para mí eso es lo que me da a Yo entender. lo de la cantera lo sigo poniendo esa también. parte más con pinzas, porque me parece que no, a mí por lo menos me siguen faltando elementos para saber si hay ahí un tema de no los volteó a ver lo suficiente. Debutan más futbolistas que Lilini, por ejemplo. Efraín Juárez, que es tal vez el único de los datos que Pero tiene por para necesidad. presumir. Sí, No por porque necesidad. estén No, de debidamente acuerdo. maduros Y para yo ahí entrar. mi única duda es si realmente Pumas y en general los equipos del fútbol mexicano tienen más de lo que debutan, de lo que vemos. Yo creo que hay una carencia de talento Sí, brutal en las básicas de todos los equipos. Sí. Si no, pues habría más Gil Moras, ya habría más Fimbres, ya habría más. Hay los que hay, ¿eh? O sea, yo creo que ahí sí no, habría que hacer bien el estudio, pero yo creo que no podemos exigir más de lo que hay. Pero- Y habría que tener Pero conciencia eso no de es qué culpa es lo que hay. de los jugadores. No, pero- los entrenadores formadores. Pero no la sé si está mentalidad llegando el de la talento, crítica que hicimos de pero el Gil otro- Mora, pero- diciendo que por qué patea un balón así si no tiene la confianza. Pero el si no otro la día lo generas, decíamos, eso, a Pumitas hace 20 años, pues por poner un número, no lo tenemos, pero a lo mejor llegaban 500 chavos a probarse. Hoy probablemente lleguen 100, porque está Pachuca, porque hay otras escuelas, Bueno. porque se ha abierto además la oferta de deportes a otros deportes. No, bien también. Eso sí te sencillo. habla del estatus de la cantera de los Pumas. Hoy que la oportunidad estuvo disponible para algún delantero que estuviera medianamente listo, pues no encuentras a alguien que termine llenando las Claro. expectativas. Un guardameta se abrió la oportunidad, vimos lo que pasó. Y así en diferentes posiciones, ¿no? Se debuta más, sí, pero yo siento que es más por necesidad. Y sí te habla de un estatus actual de cómo está la cantera de los Pumas. La veo seca, o sea, no Sí, aportó sí. soluciones cuando más falta. Pero no sé Ya si, ni pero es no cantidad, lo ni llevaría a calidad que sea un tiene. problema único de Pumas. Me parece que ahí hay un problema Bueno, está general una fortaleza de Pumas hasta hace no que mucho. habría que voltear a ver y entender exactamente qué está pasando, por qué no se está produciendo tanto talento, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué más? Y ¿Qué de más ponemos calidad, sobre la sobre mesa? todo. Sí. Y calidad. Porque puedes producir talentos, pero si no tienen la calidad, pues ¿de qué te sirve al final de cuentas? O que le des el tiempo a lo mejor para demostrar que se vaya afianzando y vayan mejorando y entonces de pronto hagas, pulas ese diamante que parece que todavía queda en bruto y que... ¿Pero a quién le y vas a que dar tiempo? ¿A Efraín? No, ¿Para que a los pula chavos. eso? No, a los chavos. Pero, me por refiero. eso, pero ¿quién va a liderar Bueno, hay eso? alguien primero hay ¿Quién va a alguien ser de el forma- líder de esa formación de la bueno, cantera? hay alguien de formación de fuerzas básicas, ¿cómo se llama? Este muchacho que está por ¿En ahí. Pumas, hoy por hoy? Sí, al que decían que también, que después investigaron en Pumas y dijeron que no había nada raro. Ah, ya, pero ahora mismo no me acuerdo. pero- Y se me va el nombre. Entonces, primero ellos y después ver qué ¿Sabes? es lo que requiere el primer equipo. Otro tema que creo que tiene que atender Pumas es, no puede seguirle dando, va a caer mal el comentario, pero tanta voz a su afición. No puede importarle tanto a la directiva en su toma de decisiones qué va a pensar cada toma de decisiones en Pumas últimamente es tribunera. Efraín llegó porque tenía pasado Puma, porque había jugado en Puma. A Rafa Puente, con o sin argumentos, no lo sé, probablemente no había cumplido lo suficiente, pero lo echó la tribuna. A Lema lo echó la tribuna. Esas cosas no pueden pasar en un equipo de fútbol. Bueno, sí, y yo también por eso hablo de la planeación deportiva, ¿no? La planeación deportiva que se refleja en una plantilla poco profunda, en una plantilla que recibe sus refuerzos Raúl tarde, Alpizar una es el plantilla que no responsable hoy termina de por fuerzas básicas. completarse correctamente o que toma este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, sí creo que
como bien dijiste en tu primera intervención, son muchos elementos. Sí, la cara más visible es la de Juárez, que aparte no se ayuda en las declaraciones y la verdad es que no tenían nada que hacer ante el Pachuca. Universidad llegó muy debilitado este partido, llegó en los huesos por las ausencias. Añádanle que Navas venía, yo creo que de su peor semana como profesional, o sea, Sí, se queda se le fuera de su notó, último anímicamente mundial estaba muy mal. y tiene que ver al menos en 2 de los goles. Él había sido el bastión de los Pumas de la Universidad, había sido su activo más regular. Rubalcaba pues tampoco pesó lo que de él se esperaba. Esto les llega 48 horas después de una fecha FIFA ahí acomodado con Calzador. Calzador, precisamente esta etapa de play-in.